En mis seminarios, cursos, talleres, conferencias, he estado recibiendo muchas preguntas con dudas, inquietudes, temores sobre el tema de la inteligencia artificial. Hay una preocupación colectiva que si va a venir, que si ya viene, como la fábula del lobo. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Siempre les respondo que la inteligencia artificial no va a venir, que ya llegó y vino para quedarse, que ya convive entre nosotros, está creciendo, desarrollándose, está formando parte de nuestra cotidianidad. Aquellos profesionales, empresarios que no lo entiendan, corren el riesgo de que le suceda lo de la ranita que estaba disfrutando del agua tibia y no se daba cuenta que estaba en la olla y cuando quiso salir ya era demasiado tarde. A raíz de esto, nos propusimos 3 líneas estratégicas con un propósito. El propósito, generar una matriz de opinión favorable basada en estudios, en investigaciones, con soporte científico, con soporte profesional, sobre los beneficios de la inteligencia artificial y desmitificando todas estas creencias erróneas y limitantes. Para ello, el Instituto Internacional de Estudios Gerenciales realizó una investigación en varios grupos focales. Los resultados están en el libro. Les adelanto por aquí que un alto porcentaje opina que ciertamente la inteligencia artificial está por llegar, que ya viene. En términos cerrados de positivo o negativo, opinan que es negativa. En términos de si es un medio o un fin, está dividida la opinión. La mitad aproximadamente opina que es un medio, la otra mitad que es un fin. Entonces, con esos resultados, nos llevó al segundo punto o línea estratégica, que es lo que hoy en día estamos materializando con el libro, que es un instrumento que recoge todas estas investigaciones, todas estas experiencias en un solo elemento para disposición de ustedes. Y la tercera línea estratégica es la aplicación que podamos darle entendiendo 3 elementos. Uno, la inteligencia artificial, como su nombre lo indica, es eso, es artificial, lo cual la coloca como copia. La original es la inteligencia humana. Ejemplos que siempre exponemos con nuestros alumnos: un vehículo, un automóvil. ¿Un automóvil es bueno o es malo? No depende del automóvil, depende del usuario. El automóvil es una extraordinaria herramienta que nos puede transportar de un sitio a otro, puede ayudarnos a hacer mejor y más eficiente nuestras tareas, nos puede servir para divertir, para pasear, para viajar, para resolver una emergencia. Ahora, en manos de un delincuente puede servir para cometer delitos, lo cual nos lleva a que no es bueno, no es malo, o es bueno y es malo dependiendo de el usuario. Y al entrar en el tema de usuario, ser humano, entonces va a depender de sus valores éticos, morales, de sus costumbres, sus principios, sus creencias, etcétera. Entonces, pudiéramos extender el ejemplo a otras herramientas: un martillo, un bisturí, un software, una aplicación. Siempre vamos a llegar a la misma conclusión de que no es la herramienta la que es buena o mala, sino el usuario que le da un buen o mal uso. Idénticamente sucede con la inteligencia artificial.
El otro tema de discernimiento es si es un medio o es un fin. Si eres un propietario, fabricante de equipos electrónicos de inteligencia artificial, puede ser un fin. Si eres un desarrollador, programador de software de inteligencia artificial, puede ser un fin. Ahora, si eres un usuario, es un medio. Es decir, no necesitas saber cuántos circuitos integrados tiene un smartphone, por ejemplo, para saber utilizarlo. Necesitas es aprender a usarlo y usarlo para facilitar tus actividades. Entonces, en este libro estamos enfocando al usuario. El usuario que es probable que incluso en pocas horas ya sea un experto. El otro tema de discernimiento es si decimos que es una copia de la inteligencia humana, entonces tenemos que entender cómo funciona la inteligencia humana, cómo funciona el cerebro, cómo está programado y cómo se puede reprogramar. Una vez entendemos eso, nos es más fácil entender hacia dónde va la inteligencia artificial. Las aplicaciones actuales de inteligencia artificial pareciera que tienen vida propia porque inclusive ya están en capacidad de generar respuestas automáticas. Eso también es copiado del ser humano, del principio de neuroplasticidad. Cuando el cerebro, una parte de sus neuronas se pueden ver afectados por un accidente, una lesión, ese principio de neuroplasticidad hace que se recomponga para adaptarse a su nueva biología, a su nueva estructura orgánica y a su vez recomponga los circuitos que sean necesarios para retomar algunas funciones que pudo haber perdido originalmente o para sustituirlas por otras funciones que puedan brindar eh, actividades, gestionar actividades parecidas a las que tenía originalmente. En función a eso, en atención a eso, la inteligencia artificial, usando esos principios de neuroplasticidad, también puede autoalimentarse para generar respuestas automáticas que no son las originalmente planteadas. Por eso es que ya las aplicaciones de inteligencia artificial están en capacidad de mantener una conversación con el ser humano. Sin embargo, el ser humano tiene algo que todavía no lo tiene la inteligencia artificial, que es la carga emocional, ¿no? El lenguaje no verbal. Ya hay aplicaciones de inteligencia artificial que hacen reconocimiento facial, reconocimiento de movimientos. Sin embargo, todavía no ha llegado al punto de tener las emociones, la emocionalidad. El ser humano puede decir algo de diferentes maneras según su estado emocional. La inteligencia artificial va a seguir funcionando con base en el input, en la alimentación de datos o de comandos que le va a imprimir el ser humano. Todo esto nos lleva a un esquema de 4 puntos base. El primero, siendo la inteligencia artificial eso, artificial, copia, nos puede llevar a la conclusión de que no es mejor que el original. Y eso está en el libro muy comprobado. En segundo lugar, entender cómo funciona nos va a ayudar a obtener mejor provecho de ella. En tercer lugar, entender que es un medio y no un fin. Si, por ejemplo, un docente va a utilizar la inteligencia artificial como un fin en sí mismo que va a dar una clase, probablemente esa clase no va a tener la misma calidad
ni va a ser oportuna, veraz y confiable, ética y ecológica, como lo es si la da él, apoyado quizás en la inteligencia artificial. Es otro aspecto importante que tratamos en el libro es el tema de la dinámica. La dinámica es eso que sucede día a día y que la legislación y el ser humano están tratando de entender y de normar, de legislar, y no la alcanza. La dinámica va siempre adelante. En ese sentido, un docente impide que el alumno lleve a clase elementos de inteligencia artificial para efectos de interactuar con ella en la clase, y quizás pudiera reencuadrar, para usar un término de programación neurolingüística, esa manera de verlo. Quizás debería más bien recibir esa iniciativa de, no de uno, ojalá todos los alumnos, y por ejemplo, si va a dar un tema, pudieran los alumnos traer ya tomado de la inteligencia artificial el desarrollo del tema. Diría, bueno, ¿y entonces qué le voy a enseñar? Ahí es donde está la creatividad del docente. Pueden analizar esos resultados partiendo de allí, y sería un aprendizaje más acelerado, más avanzado, donde no vamos a ocupar el tiempo conceptualizando, sino discerniendo sobre el gran espectro de contenido que lograron obtener de la inteligencia artificial. Todo lo que se refiere a la inteligencia artificial desde la perspectiva del usuario lo vas a encontrar en este libro. Es probable que dentro de un año ya esté obsoleto, porque la dinámica así lo va a llevar. Por eso estamos incorporando elementos dinámicos para que se pueda ir autoactualizando. Los invito a leerlo, a compartirlo y a incorporarse como parte de ese grupo de pioneros que están llamados a cambiar el paradigma, a facilitar que la inteligencia artificial sea aceptada 100% en la comunidad científica y 100% en la comunidad de usuarios. Nos vemos adentro.